Hola, buenas. Bienvenidos a esta grabación de la clase que no he podido dar hoy a vosotros, alumnos de mi curso de iniciación a la estadística del grado en lingüística aplicada. Bueno, ya, o sea, era importante grabar esta clase porque estamos cerrando el temario, ¿vale? Concretamente, acabamos de ver la asociación entre variables cualitativas. Estábamos dentro del contexto de la estadística bidimensional, o sea, con dos variables, y estamos estudiando cómo se relacionan esas dos variables desde un punto de vista estadístico, ¿vale? Para sacar, bueno, pues eso, interpretaciones más ricas de ya no a nivel individual de la variable, sino a nivel, eso, entre las dos, ¿no? Entonces hablábamos de asociación entre variables, se habla cuando son cualitativas. Luego ya hemos acabado con este caso. Entonces ahora teníamos el de dos variables cuantitativas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es importante también hacer como de transición un breve comentario a la combinación, o sea, si tenemos una variable cuantitativa y otra cualitativa, ¿no? Entonces, en este caso nosotros no vamos a dar ninguna estadístico, o sea, existen, ¿vale? Que os suene, por ejemplo, el más conocido, o uno de los más conocidos sería la, el análisis de varianza, ¿vale? Pero nosotros, como no hemos visto estos conceptos que serían de estadística de un segundo curso, de estadística inferencial, lo que sí hemos visto, que podríamos, o sea, la única manera que hemos visto en principio, o de las únicas, que podemos abordar el estudio de esta combinación de variables, una de cada tipo, es pues con un diagrama de cajas, ¿vale? Porque entonces lo que podemos ver es que por grupo, ¿vale? Por grupo, a ver, voy a ampliar esto. Bueno, aquí el caso no es ampliar, ahí está. Es porque se me ve a mí ahí. Entonces, cada uno corresponde a una oficina, ¿no? Una distribución de oficina y creo que es el número de viviendas que se venden en cada una de las oficinas inmobiliarias, ¿vale? Entonces, bueno, un tema apasionante el de la vivienda, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo cualquiera que nos sirve para ilustrar este caso. Entonces, tenemos las tres oficinas y haciendo un diagrama de cajas, ¿vale? Podemos observar las diferencias. Nosotros aprendimos a hacer este diagrama de cajas con el Excel, ¿vale? Con el Excel o sucedáneo o el Google Sheet y Spreadsheet o como se llame y bueno, básicamente consiste en hacer un diagrama de cajas para cada categoría, ¿vale? Incluyendo la variable categoría, con lo cual estamos cruzando las dos variables, ¿no? Y nos permite ver el diagrama de cajas la dispersión y la distribución de datos, sobre todo a nivel general, concretamente también la dispersión, porque estamos viendo la dispersión en cuanto al rango, ¿no? Y donde están colocados los cuartiles, que también nos da información de la dispersión, ¿no? Lo que es la caja. La caja y el rango, que es la barra azul. La barra azul es el rango o recorrido total de la distribución, del mínimo al máximo, acordaos. Eh, Aunque si había típicos, entonces no eran el mínimo y el máximo, ¿vale? Porque había dos, eso estaban esos dos casos, ¿no? Eh, y de esta manera pues veríamos que las diferencias, justo con este ejemplo no hay mucha diferencia entre las tres oficinas, pero bueno, si hay un poquito y se puede apreciar, ¿no? Vale, bueno, tras este breve comentario vamos a ver lo más interesante, lo más importante. No podemos acabar el temario sin ver la asociación entre dos variables. Lo que pasa, cuantitativas. Lo que pasa que entonces le llamamos, a esto le vamos a llamar le vamos a llamar la correlación, ¿vale? Cuando se habla de correlación entre dos fenómenos o entre dos variables, si nos ponemos técnicos desde el punto de vista estadístico, sería correlación entre dos variables cuantitativas. No se diría asociación, ¿vale? Para diferenciarlo. Pero con el lenguaje en general sí podemos decir asociación entre variables a nivel general, ¿no? O sea que ambas fórmulas serían válidas.
Entonces, ¿cómo lo medíamos? ¿Cómo veíamos la asociación entre dos variables cuantitativas? Nosotros ya habíamos visto una herramienta que era el diagrama de dispersión, ¿vale? De hecho, está en este propio tema. Voy a retrotraerme a donde vimos, ¿vale? Aquí estaba la diapositiva 18 y hablamos de los diagramas de dispersión desde el punto de vista puramente de visualización. Es decir, vimos las características que sirven para identificar patrones, podemos incluso utilizar colores, etiquetas para diferenciar los puntos, cada punto es una observación, ¿vale? Y nos permiten, son la herramienta fundamental para estudiar la correlación entre dos variables cuantitativas, ¿vale? Nosotros ya de hecho hemos visto también el ejemplo de los, que ahora luego lo vamos a retomar, el ejemplo en Excel de los formantes, para que tengáis ese ejemplo cercano de vuestras, eh, bueno, de vuestras asignaturas y con el que estéis familiarizados. Vale, entonces bueno, vamos a volver a donde estábamos antes. Ya veremos pasado todo esto, bla bla bla. Ahí estamos, diagrama de dispersión. Entonces tenemos el eje de coordenadas, no es necesario crear clases, ¿vale? Porque no tenemos clases, podemos manejar directamente la información en bruto cuantitativa, ¿vale? Sin necesidad de crear intervalos. Y entonces vamos a ver el patrón que forma, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Es un repaso rápido. Lo ideal es que haya una correlación, o sea, que se vea una forma lineal, ¿vale? Eso sería lo ideal. Pues luego veréis por qué, porque eso nos permite analizarlo de forma sencilla a través de lo que se va a llamar el concepto de regresión, que yo siempre os hablo de los conceptos principales. Bueno, el concepto de regresión se puede considerar de esos 10 grandes conceptos de la estadística, por deciros un número, ¿vale? Que hay que controlar para tener un mínimo de conocimiento, ¿vale? O tener una idea de él. Entonces, luego veremos exactamente qué consiste este concepto de regresión. Pero bueno, la idea es que primero, observamos este patrón y nos permite ver la forma que tiene, la dirección, ¿vale? Y luego esta nube de puntos, ¿vale? Si es más estrecha o menos estrecha. Cuanto más estrecha sea la nube de puntos, más la correlación diremos que es más fuerte, ¿vale? Es más fuerte. Y cuanto más dispersa está la nube, ¿vale? Cuanto menos forma tiene la nube, más informe, es decir, abarca se extiende por todo el cuadrante, ¿vale? Por todos los ejes cartesianos, ¿vale? Su extensión. Entonces eh, diríamos que no habría correlación, ¿vale? Sería lo contrario. Vale. ¿Veis? Entonces cada punto, ¿veis? El caso izquierdo es el que estoy hablando. Es un caso en el que no hay correlación y podemos decir que ambas variables son independientes. De manera gráfica, que a través de una inspección visual, se afirma que son independientes porque a cualquier valor del x parece que le puede corresponder cualquier valor de y. Por eso al final están todas desperdigadas, ¿no? O sea, es precisamente por eso. Y si a cualquier valor de una variable, en principio, le puede corresponder valores muy diferentes de la otra, quiere decir que no hay ningún motivo, a través del patrón que se refleja en el gráfico, para sospechar que hay algún tipo de relación entre las variables, ¿no? Vale. Vale, ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces parece que no hay. Además, es que otra manera de enfocarlo es que no sabemos qué forma darle a esa relación, ¿no? De la otra manera vemos que hay una línea clara en el gráfico de la derecha, pero en el gráfico de la izquierda es que no sabríamos. Va por ahí, va por allá, va en esta dirección, va en otra. Cuando no sabemos en qué dirección va la relación, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? En unos grandes almacenes se quiere estudiar la relación que hay entre el número de trabajadores de seguridad y las pérdidas por robo, ¿vale? Para ello se recoge información al respecto durante 10 semanas. Bueno, pues entonces eso, imaginemos ahí en el Corte Inglés, por ejemplo, sin hacer, bueno, da igual hacer publicidad, pero el Corte Inglés
está tan presente que no hace falta, es como la Coca-Cola española casi, ¿no? Entonces, tenemos, pues eso, una serie de datos y unas pérdidas. Claramente hay dos variables cuantitativas, ¿vale? Número de trabajadores y pérdida en cientos de euros por robos. La semana no, porque la semana es un índice, es el índice de cada caso, ¿vale? Cada individuo, cada observación, le asignamos un número para diferenciarla del resto, ¿vale? En este caso es las semanas. La podríamos utilizar las semanas también para hacer algún gráfico, pero está claro que la semana en sí no es una información numérica, es una información cualitativa. Es decir, la cualidad de ser de una semana o de otra, ¿vale? Por tanto, está claro que las variables que nos interesan para la asociación es si hay más pérdidas, hay una relación entre el número de agentes de seguridad contratados, de trabajadores de seguridad, frente al número de robos, ¿vale? Es una pregunta bastante razonable. Por cierto, aprovecho para comentaros que, claro, que todo gráfico estadístico lleva asociado una pregunta en principio. O sea, tú has creado ese gráfico porque tú tienes una curiosidad, algo que quieres descubrir a través de los datos, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque si no, no sabes qué gráfico construir. Entonces ahora ya sabemos qué gráfico. El que cruza estas dos variables. Y además vemos que la relación a través de la nube de puntos es que a mayor número de trabajadores tiene menos pérdida, menos pérdidas por robos. Entonces la respuesta ya la tenemos. La respuesta además es lógica y confirmaría la hipótesis de partida que tenemos, que es que lógicamente a mayores número de trabajadores, menores pérdidas. Si hubiera, imaginaos el caso, ¿no? Por diversión. Imaginaos que es al revés, ¿no? Que a mayor número de trabajadores hay más pérdida por robos. Entonces, ¿uno qué pensaría? ¿No? Lo dejo ahí. Dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Uno qué pensaría? Bueno, pues nada, seguimos. Lo dejo eso como pregunta al aire. Entonces, los patrones más sencillos de interpretar, como digo, van a ser los lineales, como el de antes, ¿no? Como el de antes, tiene forma de línea. Una nube muy estrecha con forma de línea. Pero pueden ser un poquito más complicados, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, pues que tiene una forma un poquito curva. Aquí había una forma un poco curva. Y aquí, desde luego, es súper curva, ¿no? En forma de U. Esto es una forma que se conoce como cuadrática, ¿vale? Excede el nivel de nuestro curso, que lo vamos... Pero simplemente para que sepáis que los patrones pueden tener otras formas, otros comportamientos. ¿Vale? ¿Vale? Como siempre hay que tener cuidado con las escalas. Fijaos que el gráfico de la izquierda es el correcto. El de la derecha sería el incorrecto. ¿Vale? Ya los que habéis venido a mi clase, bueno, y los que no habéis venido están en los apuntes. Y el primer día de clase lo comenté, hablé sobre gráficos correctos, incorrectos. Hemos hablado en otras clases sobre temas de visualización, de gráficas, de datos, ¿vale? Perdón, con gráficas. Y sabéis que llevo a rajatabla, porque me parece muy importante que si aprendéis algo que sea a todo el asunto de visualización de datos y tal. Entonces, en este caso vemos que el gráfico de la derecha pues no está aprovechado. Tiene lo que se conoce en fotografía como mucho aire abajo. ¿Vale? Y lo peor de todo ya no es eso, no es un tema estético solo, es que al final está apelmazado y no se ven las diferencias. Nosotros queremos ver los patrones y las diferencias. Para ello tenemos que poner la escala, ¿veis? Aprovecharla toda. Y ahora vemos la nube bien extendida. Podemos ver, por tanto, que no hay demasiada relación. Hay un pelín de relación entre la altura y el peso, pero no tanta. No tanta, ¿vale? Porque a cualquier altura prácticamente puede tener cualquier peso. Aunque es verdad que a medida que avanza la altura tendemos a tener pesos más altos. ¿Vale? O sea que hay un poco de correlación. ¿Vale? A lo mejor, bueno, luego lo veremos, que se puede medir esta correlación lineal, ¿vale? Se puede medir y podemos darle un número, ¿vale? Adelanto, esto es un spoiler. Vale, entonces, hay unas medidas, como estaba haciendo, no hacer spoiler, para que no sea, o sea, para hacerlo más
para no hacerlo tan subjetivo, ¿no? ¿Vale? Y estas medidas van a ser la covarianza y finalmente el coeficiente de correlación, mucho más práctico que la covarianza. La covarianza, al igual que la varianza, se estudia entre otras cosas, por convenios y por motivos históricos. Pero no es, a la hora de interpretar, no es muy interpretable. Por no decir, no es nada interpretable. ¿Vale? Eh, entonces, la varianza, como digo, es la extensión de la covarianza, perdón, es la extensión de la varianza para el caso bidimensional. Veréis. Eh, ambas medidas lo que cuantifican, ¿vale? Cuantifican lo que son las relaciones lineales. Solo las lineales, ¿eh? Cuidadito. Perdonad porque es como de la primavera, que se me pone la garganta. Vale. Entonces, estas medidas, ambas, un valor de 0 va a indicar una ausencia de relación lineal. ¿Vale? El signo de la covarianza, bueno, de ambas, tanto de la correlación como de la covarianza, me va a indicar el tipo de relación. Si es directa, si la nube de puntos a medida que crece una variable crece la otra, o si es inversa, o a medida que crece una variable la otra decrece, va hacia abajo. ¿Vale? En el gráfico lo vemos muy bien. Vale, pues fórmulas. Todavía no habéis visto ninguna fórmula hoy, pues ahí tenéis, ¿sabes? Entonces ahí tenéis la fórmula. No es, o sea, realmente no es tan complicada, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Para entenderlo bien esto. A ver, todo por aquí. Eso es. Entonces, fijaos, ¿vale? Fijaos, ahí está. Que la varianza normal la podríamos denominar S al cuadrado, era igual a la suma de los valores menos su media al cuadrado, ¿vale? Porque si no sería 0 la suma de desviaciones, dividido por el número de casos que había. Vale, pues la covarianza va a ser muy parecida. La covarianza, ¿vale? Bueno, esto sería la varianza, ¿vale? La varianza, que es igual, también se puede poner con la S. La covarianza, que también la podemos llamar con la S xy, ¿vale? S de xy, ok. Entonces sería muy parecido, pero en vez de ser la xy menos la media al cuadrado, entran en juego las dos variables. Sería la primera variable xy menos la media por la segunda variable y su y menos su media. ¿Vale? Aquí no hay cuadrados, ¿veis? Y se divide lo mismo entre n. O sea, es una fórmula... claro, si os fijáis, esto sería como si el xy y la media y el restar su media se estuvieran multiplicando a sí mismo. Entonces, de alguna manera, y esta de aquí, en vez de a sí mismo, a la otra variable, entre las variables. O sea que la covarianza se puede considerar como una especie de varianza, ¿vale? Pero eso, entre las dos variables, ¿vale? Covarianza. Vale, entonces nos va a interesar no la magnitud, no vamos a poder interpretar la magnitud, pero sí el signo de la relación. Entonces, nos va a decir la covarianza si a lo que crece una variable tiende a crecer o decrecer la otra. Es decir, si tiende a crecer también es positiva y si tiende a decrecer sería negativa. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, ¿veis? Ahí tenemos el gráfico, lo voy a interpretar. Claro, esto es una nube de puntos. Entonces, todos estos puntos que están por encima, quiere decir que son puntos que generan valores positivos en la covarianza. Covarían positivamente, es decir, ¿por qué?
Porque estos son puntos que están encima de las dos medias. Como están encima de las dos medias, este primer componente es positivo y este segundo componente también es positivo. ¿Vale? Y por tanto generan valores positivos. Lo mismo en este cuadrante. En este cuadrante también generan valores negativos, o sea, positivos. ¿Vale? Y en los otros cuadrantes, en el cuadrante, este cuadrante de aquí y este de aquí, pues también, o sea, al revés, generan valores negativos porque una de las variables genera productos, o sea, genera estos valores positivos y la otra negativos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Vale? Son estos dos casos. ¿Ok? Este es otro símbolo de la covarianza. ¿Vale? En vez de utilizar la S, ya lo sabéis, se utiliza la sigma. ¿Vale? Sigma. Bien, y esta fórmula de aquí es la misma que os he escrito yo, lo que pasa es que con doble sumatorio. Se suman. Vale, luego, ¿por qué pone N y J aquí? Claro, N y J es porque ahora es la frecuencia, se podría dar repetida una combinación de XY e IJ. ¿Vale? Es decir, podríamos tener, ¿vale? O sea, los N y J ya lo sabéis, tendríamos las XY, tendríamos las IJ, y en principio el I y el J valen lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, le podemos poner índices diferentes o el mismo, porque vamos a tener el mismo número de observaciones en la X que en la Y. O sea, realmente se pueden poner de las dos maneras, solo en vez de J la Y. Y entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos diferentes pares de observaciones, 2 y 3, 3 y 4. Ahora, imaginaos que tenemos otro 3 y 4. Pues entonces ya podríamos decir N y J, podríamos decir que este es 1 y en 3 4 hay dos valores, ¿vale? Por eso, el 2 si hubiera valores repetidos, ¿vale? Es decir, cuando hay valores repetidos es lo que se conoce observación, o sea, distribución de tipo 2. Los que habéis venido a clases sabéis que lo he repetido 200 veces, ¿vale? Eh, porque es muy práctico, ¿vale? No lo digo, o sea, porque es muy práctico saber si es de tipo 1, sin observaciones repetidas, de tipo 2, con observaciones repetidas, o de tipo 3, que es con intervalos. Aquí no tiene ningún sentido el intervalo porque no hay clases, por tanto, solo podemos tener tipo 1 y tipo 2. Si tenemos tipo 2, hay observaciones repetidas. Y por tanto, tenemos para ciertos productos, habría la n esta toma un valor, ¿vale? ¿Vale? Aquí, pues lo mismo que estabais viendo. Lo que pasa es que aquí, al final, este ejemplo de aquí, sí que la covarianza finalmente va a ser positiva. Entonces yo os podría poner este gráfico y preguntar, este gráfico corresponde a una covarianza positiva, negativa o cero. Entonces tenéis que saber que es positiva, porque claro, si tenemos más puntos, muchos más puntos, prácticamente todos los puntos generan valores positivos, lógicamente la covarianza al final será positiva. ¿Vale? Este de aquí, pues también podríais llegar a deducirlo, ¿no? Yo podría preguntar, ¿esta covarianza, si calculamos la covarianza de esta distribución, será positiva o negativa? Pues entonces quiero que utilicéis la lógica. Es decir, si hay más puntos en los cuadrantes positivos que negativos, tal. En este caso, se da la circunstancia que hay los mismos, porque por un lado tenemos este positivo, más o menos, se contrarresta con este negativo, y este negativo se contrarresta con este positivo. Aproximadamente. Entonces, a ver, sería una pregunta complicada, ¿no? Pero para que sepáis que realmente, con lo que yo os explico, con pocos conceptos, se pueden llegar a deducir muchas cosas, ¿vale? Que eso es lo bonito de la estadística y de las matemáticas, ¿no? Unas pequeñas cosas nos permiten construir castillos tremendos. A ver, entonces, un ejemplo pues como el que acabo de dibujar. Aquí tienes un ejemplo de cómo calcular la media, como el que acabo de dibujar en la presentación. Entonces, aquí tenéis, del mismo modo calculamos la varianza, esta es la manera práctica de calcular la covarianza. Lo que pasa es que ahora tenemos que generar, la varianza era las x y aquí se ponía al cuadrado, las x menos su media. Ahora no hacemos eso. Porque la fórmula no va al cuadrado. Y tenemos que hacer lo mismo con las i's, ¿vale?
Por cierto, aquí es la i menos la media. O sea, aquí, porque no se llega a aparecer, ¿no? Se ha quitado. Sería la x menos la media y aquí la y menos la media, ¿vale? Y luego el producto, estos son los productos que se llaman productos cruzados. Es decir, una expresión de la x con la expresión de la y. De un punto de la x con el otro, con el mismo punto pero de la y. Entonces, se van generando los productos, los sumáis todos y esto lo divides entre n y da la covarianza. ¿Vale? En este caso es 2 entre 3, que es n, pues da este valor de aquí. ¿Vale? O sea, es de un modo similar a como os he enseñado a calcular la varianza con la hoja de cálculo. Bueno, sí, la hoja de cálculo, si lo hicierais a mano igual. Vale. Es más que nada, es una especie de extensión de la tabla de frecuencias para poder calcularla. Lo que pasa que en este caso no es en sí una tabla de frecuencias, ¿vale? Porque es una de tipo 1, no tenemos datos repetidos. Pero podríamos tenerlos. Podríamos tener n y j aquí y tener que multiplicar estos valores de aquí por los nj. N sub ij, ¿vale? Este de aquí. Vale. ¿Cómo interpretar la covarianza? La covarianza tiene unidades, ¿vale? Como depende de las unidades, depende de las unidades y luego al ser un producto de entre las x y las y, se ha perdido, digamos, la unidad original. O sea, el motivo que no se puede interpretar no es que dependa de las unidades, ¿vale? Esto realmente no está bien del todo, desde mi punto de vista, porque el motivo es que se ha perdido el significado de esa variable. No podemos interpretarla porque es un producto de la x por un producto de la y. Entonces, es una mezcla de ambas unidades. Por tanto, ¿cómo saber si es mucho o poco? No podemos, ¿vale? Pasa muy parecido lo mismo que pasaba con la varianza. Lo que pasa es que es todavía más grave, porque como digo, es un producto de dos variables, con lo cual ya no tenemos ni idea, no sabemos ni por dónde pillarla. Lo que sí no sí. Entonces, ¿para qué se le estudia? ¿Para qué hablas de la covarianza si no podemos interpretarla? Qué absurdo, ¿no? No, porque la covarianza nos sirve para construir otras medidas que sí vamos a poder interpretar, como el coeficiente de correlación lineal, pero lo que sí nos sirve la covarianza es para ver el signo de la relación, como ya os adelantaba antes. Entonces, se suele utilizar un coeficiente, como he dicho antes, para corregir, para convertir para corregir ese problema de falta de interpretabilidad de la covarianza y poder interpretar el coeficiente de correlación. Aquí lo tenéis. La idea es muy sencilla, es decir, si la covarianza de alguna manera está en unas unidades que son un producto de las unidades de la variable x por la unidad y, o sea, es como una combinación de ambos conceptos, si la dividimos por la dispersión de cada uno de ellos individualmente, que eso es sigma x por sigma y, lo que está, entonces vamos a tener una razón de algo que ya por fin está liberado de esas unidades extrañas. Es una cantidad interpretable, ¿vale? Estoy explicando de manera sencilla. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Es la poesía, entre comillas, que hay detrás de esta fórmula que me parece que se debe a Pearson, ¿vale? Que era un estadístico, uno de los primeros estadísticos profesionales, digamos, de inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis, con la R es el símbolo de la R y se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Lineal, ¿vale? Entonces, el signo de la covarianza, sí. El signo del coeficiente de correlación va a coincidir con el de la covarianza, ¿vale? Como ya creo que había comentado. Pero el coeficiente de correlación, al ser un coeficiente, ya tiene un rango de valores interpretables. Sabemos que va a ir de un punto a otro, sabemos qué rango de valores toma. Eso es lo que es un coeficiente. Nos sitúa entre unos valores conocidos la magnitud de un concepto para poder interpretarlo, ¿vale? Esa es la definición de coeficiente, también índice, ¿no? También a veces llamado índice en este caso. Entonces nosotros tenemos un índice, un coeficiente, se llama, entre -1 y 1. -1 es cuando la correlación es máxima e inversa,
y 1 por el otro lado va a ser cuando la correlación es directa o positiva y máxima. Se habla de relaciones fuertes cuando están cerca de -1 o 1, positiva o negativa, dependiendo, y se habla de relaciones débiles, o sea, correlaciones débiles cuando están cerca de 0. En el caso extremo es nula cuando no hay relación de ninguna clase. ¿Vale? El coeficiente de correlación, comentar que es poco robusto. Poco robusto es cuando tiende a poder variar mucho, por ejemplo, cuando hay valores atípicos. O sea, hay valores atípicos le afecta mucho el coeficiente de correlación. ¿Vale? En general, un valor atípico afecta mucho a la linealidad y, por tanto, también a la correlación lineal. Estos son ejemplos para que os hagáis una idea de qué relación hay entre el coeficiente de correlación, entre la medida y las gráficas. ¿Vale? Ahí podéis verlo. En el primer caso ya lo he dicho antes, este es una nube súper dispersa, está todo desperdigado y por tanto no hay correlación, ¿vale? Luego vamos teniendo, a medida que la nube toma más forma, vamos teniendo un poquito más de correlación. Luego pues veis diferentes ejemplos gradualmente hasta que tenemos una relación casi perfecta, que es 0,99. Casi perfecta y positiva. Todos estos ejemplos son de correlaciones positivas, por eso tiene esa dirección la nube. Podrían ser al revés y ser los coeficientes de correlación ser negativos. ¿Vale? Vale. Pues aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo de cómo calcularíais la covarianza, ¿vale? Con variables que están agrupadas. Si están agrupadas, también podéis calcular la covarianza, al igual que también se puede calcular la varianza con variables agrupadas. Es del mismo modo, de modo análogo. Simplemente necesitáis las marcas de clase. Los valores que utilizáis para el cálculo son las marcas de clase. ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis. Tenéis aquí la tabla con las marcas de clase. ¿Vale? Y una vez tenéis las marcas de clase y las marginales, sabéis cada valor, ¿vale? Cada valor, perdona, cada valor por el que tenéis que multiplicar, ¿vale? Vale, perdonad, que había recibido una llamada. Bueno, pues entonces tenemos un ejemplo, ¿vale? Estaba comentando el ejemplo de cómo calcular la covarianza. A ver, si por ejemplo yo os pidiera de calcular la covarianza, pues en principio sería un ejemplo de este tipo, no creo, o con muy pocos casos, ¿vale? Para que no tengáis que perder mucho tiempo. Pero vamos, es análogo totalmente a la varianza, ¿vale? Se calcula exactamente igual que la varianza, ¿vale? O sea, excepto en la aplicación final de la fórmula, como he explicado antes. ¿Vale? Y luego, aparte, en este ejemplo, lo interesante también es que calculamos el coeficiente de correlación. ¿Vale? El coeficiente de correlación, entonces sería la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas y nos da 0,6. 0,6 es un coeficiente de correlación positivo, ¿vale? Por tanto, es una correlación directa, una relación directa entre las variables. A medida que crece una, tiende a crecer la otra, con una cantidad, o sea, con un, digamos, moderado, entre moderado y fuerte. No llega a ser fuerte, fuerte sería a partir, digamos, como el 0,8. O sea, medio moderado, ¿no? Vale. Luego, un tema importante, por ejemplo, hay que diferenciar correlación de causa, ¿no? Que haya correlación entre dos variables no quiere decir que haya causalidad. Para que haya causalidad tendría que haber alguna explicación que conozcamos que existe realmente una causalidad entre una variable y la otra, ¿vale? Una variable produce o modifica la otra, ¿no? Tendría que haber algo teórico que fundamente esa causalidad. Normalmente, si no, hablamos de correlación. Simplemente encontramos correlación en los datos que puede esconder otras cosas, ¿no? De hecho, normalmente a veces puede no haber una relación directa, sino que esconde otras variables que hay detrás que explicarían la verdadera causalidad.
por ejemplo, dice en un estudio, dice que se ha encontrado que el número de zapato que calza un niño está correlacionado con su habilidad para leer, ¿vale? Obviamente la habilidad de leer no está en sí en el zapato, en el tamaño del zapato, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo gracioso para que veáis que eso que realmente no, la correlación vendría porque, claro, el, es la edad, ¿no? Es la variable edad la que está provocando esto, ¿no? Quiere decir que los niños con pies grandes leen mejor, ¿vale? Entonces, esto es un buen ejemplo. Esto sería un concepto bastante importante dentro del tema de asociación que estamos viendo, ¿vale? O sea, una idea, ¿no? Vale. Entonces, ¿veis? La correlación y luego, ¿qué es la regresión? Que antes lo adelanté. La regresión, que es uno de los grandes conceptos. La regresión sería expresar el estudio que incluye la correlación, pero no solo utiliza la correlación que acabamos de ver, con el coeficiente de correlación de Pearson, estudio de los signos, etcétera, sino que pretende expresar con una fórmula, ¿vale? La relación entre las dos variables. Entonces, eso es el estudio de la regresión y está en el fundamento, digamos, de históricamente, pues es muy importante a nivel en la estadística, ¿no? Todo lo que es el análisis de regresión ha generado pues mucho conocimiento estadístico, muchas aplicaciones, tiene mucha historia, ¿no? Entonces, la idea, bueno, es expresarlo con esta fórmula. Esta fórmula es la regresión lineal, es la fórmula de una recta lineal, ¿vale? O sea, una recta. Eh, entonces, oh, perdonad. Vale, entonces esta fórmula, como digo, va a condensar, ¿vale? Pues eso, qué valores debe tomar para un valor de x, ¿vale? ¿Qué valores debe tomar la y? Nosotros, la a y la b, ¿qué son? Los parámetros de una recta. Una recta tiene la pendiente, que es el factor porque se multiplica la x, ¿vale? Eh, y luego tiene un término independiente, ¿vale? Eh, la variable x se llama la variable explicativa. O sea, esta ecuación, para montarla, digamos, tenemos que saber que la x es la variable explicativa. ¿Por qué la explicativa? Porque está explicando la y. O sea, la x ya ha tomado los valores que tiene que tomar y en función de esos valores de x, la y va a cambiar. La y tomará un valor u otro, porque está expresada en función de la x. O sea, esto se llama la recta de regresión de la y sobre la x, ¿vale? Explicada a partir de la x. Y la variable y recibe el nombre de variable respuesta, ¿vale? Esos son los términos, ¿vale? La pendiente, el término independiente. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? La tasa metabólica, ¿no? La masa de grasa. Entonces hay un ejemplo entre la masa de grasa y la tasa metabólica. Pues aquí tenéis cómo haríamos el gráfico. Y esto indica que hay un coeficiente que hay una correlación lineal alta, porque una nube ahí probablemente valdrá 0,7, 0,8, no sé si llegará a 0,9, pero es una nube bastante estrecha, ¿vale? Habría que calcularla, claro. Y la recta sería pues una recta que pasa, por ejemplo, por ahí, ¿vale? ¿Exactamente por dónde pasa? Claro, al final tendría esta fórmula recta, ¿vale? ¿Cómo se calcula la recta? Exactamente, pues es la recta lo que va a perseguir, que uno diría, bueno, pero es que ¿por qué no se hace la recta amarilla también va bien? Pero claro, la recta amarilla o naranja no va tan bien como la recta roja, ¿vale? La recta roja parece como que pasa por el centro de la nube, ¿no? De puntos. Y entonces esa va a ser la mejor recta, de alguna manera. Una recta que de manera óptima pase por el centro de la nube de puntos y luego tenga la dirección adecuada, la dirección perfecta, digamos. ¿Cómo hacemos eso? La dirección sería la pendiente. Pues para eso utilizamos un método, ¿vale? Utilizamos un método
no podemos utilizar una recta, no podemos crear una recta que pase por todos los puntos, pero sí podemos crear la mejor recta, de acuerdo a un criterio, ¿vale? Sería una recta que disminuya los errores. Los errores son las diferencias, en este gráfico que viene ahora se ve muy bien, son las diferencias, fijaos, si trazamos esta recta, un error va a ser la diferencia que hay entre cada punto real, observación real, y la recta. La recta sería lo ideal, que pasara por el modelo. Como es un modelo, el modelo siempre es un sinónimo de lo ideal, ¿vale? Por tanto, debe adaptarse a ese modelo, a ese ideal, pero produce un error porque hay un error, una distancia que hay entre la recta, entre el modelo ideal y la observación real. Entre lo ideal y lo real, esa diferencia es el error. Cada punto genera un error y la recta óptima, la recta perfecta que queremos construir, ¿vale? Dentro de lo que se conoce como análisis de regresión, sería una recta que minimice esas distancias, esos errores, ¿vale? Bien, pues eso, aplicándolo, ¿vale? Aplicando una recta que minimice todas estas distancias verdes, estos errores, entre los puntos, eso se diseña, se obliga, te salen unas ecuaciones, ¿vale? Que no vamos a dar, estamos en un curso de estadística sencilla, ¿no? ¿Vale? Sois lingüistas, queréis entender las cosas y saber aplicarlas, pero no hace falta meterse en temas matemáticos. En otros cursos, claro, se ve de dónde salen y tal. Y entonces aquí al final tenemos estas fórmulas para construir, que nos van a permitir construir las rectas más perfectas, las rectas de regresión. Entonces ahí tenemos la pendiente, sería la covarianza. Fijaos que la covarianza sale una vez más, vemos otra utilidad de la covarianza, dividido entre la varianza de la variable explicativa y luego el término independiente, una vez hemos calculado la covarianza, se calcula a continuación sustituyendo la recta, ¿vale? Es decir, sustituyéndolo en la ecuación de la recta, aquí tenemos la ecuación de la recta, ¿dónde estaba? Está aquí, simplemente pasamos el b, ahora pasamos esto al otro lado y se calcula el b. Y como ya tendríamos la media de la y, la media de las x y las as, ya podemos calcular el término independiente. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, veis, estas las fórmulas, estas sí tenéis que emplearlas, ¿vale? Para calcular la recta de regresión. Bien. Y luego hay dos posibles rectas de regresión, la de la y sobre x y la de la x sobre la y. Normalmente es la y sobre la x, lo habitual. Pero también podríamos calcular al revés, es decir, que nuestra variable explicativa sea la y y queremos explicar la x, ¿vale? Hay que calcularlas aparte, ¿vale? O sea, no se puede calcular en principio una a partir de la otra. Vale, y bueno, de manera sencilla, realmente sí se puede, pero de manera sencilla no, y no lo vamos a ver. Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo donde, adivinad, que se van a calcular, bueno, el ejemplo de antes, perdonad, teníamos ya la covarianza, calculamos la varianza, o ya la habíamos calculado, ¿veis? Tenemos la varianza aquí, 18,8, de la variable explicativa. La covarianza entre la varianza, entre la covarianza, la covarianza entre la varianza explicativa nos da la pendiente. 11,84 es la pendiente. Y el término independiente, una vez tenemos la pendiente, ya podemos calcularlo. Con las medias de ambas variables también, ¿no? Nos da esto. Con lo cual ya tenemos la recta. La recta es esta. El salario es igual a 621 más la pendiente por el número de horas. ¿Vale? O B más A por X. Ahí lo tenemos. Ahí tenéis el ejemplo. Os recomiendo que lo intentéis hacer por vuestra cuenta y lo comparéis con la solución que ya está en la presentación. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo que lo dejo como ejercicio. Lo dejo como ejercicio para que podáis practicar también. O sea que aparte ya os sirva como para practicar. Este sí que lo recomiendo hacer con el ordenador para no perder tanto tiempo, ¿vale? Y entonces aquí pues os saldrá esta recta. Esta recta, por cierto, va a ser negativa, porque la pendiente es negativa, ¿vale? Menos 26, con lo cual la dirección va a ser en esta dirección, ¿vale? No subiendo, sino bajando. ¿Vale? Y
luego, bueno, que sepáis que se puede utilizar también, si queréis saber, por ejemplo, se puede utilizar para predecir la regresión, aparte para describir una relación. La otra gran utilidad que tiene, incluso mayor, se podría decir, es predecir un valor nuevo, ¿no? O un valor, si por ejemplo tenemos un individuo que ha trabajado 25 horas a la semana, sustituimos en la variable horas, en la x, ese valor por 25 y lo sustituimos en la ecuación de la recta, ¿vale? Y nos da 917 euros. Pues quiere decir que, de acuerdo al modelo que tenemos, si una persona trabaja 25 horas a la semana, debería tener un sueldo de 917 euros, ¿vale? O sea, ves que tiene bastante utilidad. Ahí estamos utilizándolo en su capacidad predictiva, ¿vale? Para predecir valores nuevos de la variable y. Con el otro ejemplo, lo mismo. ¿Qué pasaría si tuviera 60 kilos de grasa? Volvéis al ejemplo de antes y lo mismo, ¿vale? Y luego, pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos también, por último, hablaros de, aparte del coeficiente de correlación, existe el coeficiente de determinación, que es R cuadrado. Simplemente eleváis al cuadrado el coeficiente de correlación y nos dice el porcentaje de variabilidad que explica la variable explicativa a la variable i, ¿vale? A la variable explicada. Vale, entonces simplemente eso, el r cuadrado, si por ejemplo el coeficiente de correlación antes era 0,63, el r cuadrado es más o menos 0,40, ¿vale? Entonces se puede decir que el 40% o sea, el tiempo que trabaja uno explica al 40% su salario, ¿vale? En el otro ejemplo era con la grasa, pues teníamos un coeficiente de determinación más alto. La grasa explicaba hasta el 75% de la tasa metabólica, ¿vale? Y la de los trabajadores de seguridad, pues prácticamente es perfecto. O sea, porque os acordáis que la relación era muy lineal, era una recta muy estrecha, ¿no? Entonces, ahí explica casi el 95%, ¿vale? El 94% del. O sea, el número de trabajadores explica hasta el 94% el número de robos, ¿no? Igual. Pues bueno, ahí dejaríamos. Ahí, bueno, tenemos otro. Hay otro ejemplo más para antes de que acabe antes de que acabe la presentación. Ahí la dejamos y espero bueno, que os haya gustado el vídeo. Si ya tenéis alguna duda, pues se puede en clase el último día de repaso comentaré algo más. Y bueno, pues eso. Espero que no os haya resultado aburrido. He intentado ir rápido para que sea dinámico. Nos vemos en clase el martes que viene. Chao.